Muy buen día, ¿cómo estás? Una vez más nos encontramos acá. Soy Francisco Osorio, tu profesor de religión para primero y segundo medio, y esta es nuestra segunda clase de esta fase 3 de este tiempo de pandemia, tiempo de cuarentena, tiempo que nos ha obligado a entrar en nosotros mismos, a tener más tiempo de pensar y bueno, a demostrar la interés y la fuerza que tenemos como personas también para poder sobrellevar todo esto. Hoy día nos encontramos en la segunda clase de esta unidad sobre las bienaventuranzas, sobre las leyes del reino. Y quiero invitarte a que podamos comenzar, a que podamos ir avanzando ya en esta clase para primero y segundo medio. Así que vamos de inmediato con este título de la unidad que es las leyes del reino. Te invito a lo siguiente, busca tu cuaderno, como siempre, déjalo cerquita para poder ir tomando los apuntes necesarios y ir avanzando en el conocimiento de la fe y en la cercanía con Jesús. Respecto a la clase anterior, las ideas claves que podemos rescatar son básicamente sobre dos temas. Uno, que es el que nos abrió la posibilidad de poder conversar respecto de las bienaventuranzas, o mejor dicho, respecto del reino de Dios, de la vida plena, que es el pasaje del joven rico, en donde Jesús se encuentra con un joven que, siendo una buena persona, estaba con la búsqueda de algo más, de algo superior, algo mayor. Y Jesús se da cuenta de que este es un joven que está para cosas grandes. Y lo invita a poder despojarse de esta vida que él tiene, que no es mala, para poder dar vida a los demás, para poder dedicarse a la entrega del mensaje de Jesús. Lamentablemente había una condición que era que vendiese todo lo que tenía, sus comodidades, su posición, su estatus, para dedicarse a servir. Y como este joven tenía una muy buena situación económica, una muy buena situación, eh, se entristeció y decidió quedarse con esa posición, con ese estilo de vida. No siendo una mala persona, pero Jesús siempre te exige y te llama a más, porque lo puedes dar. Nunca te va a pedir nada que tú no puedas hacer. Y a propósito de ese texto, entonces fuimos preguntándonos, bueno, ¿cómo es que el ser humano también, y nosotros lo vemos reflejado en el joven rico? Cuando Jesús nos llama, nos invita a servirlo en alguna u otra instancia de nuestra vida, o cuando Jesús nos invita a hacer un cambio potente, un cambio mayor, superior en nuestra entrega hacia los demás, viene justamente este cuestionamiento. A ver, ¿doy el tiempo que me sobra? ¿Me conformo con no hacerle mal a nadie, pero no le hago ni un bien a nadie? Bueno, Jesús siempre nos está llamando a más. En ese llamado a más es que justamente el ser humano empieza a ir respondiendo a este llamado interior con distintas cosas, con consumismo a veces, con ideología o filosofías de vida que nos van tratando de llenar ese vacío, esa necesidad de sentirnos plenos, realizados, como este joven que teniendo una buena posición no se sentía pleno, se sentía llamado a más. Y este vacío de vida es justamente del que hablábamos cuando nosotros vamos buscando dónde me siento más yo, dónde me siento más pleno. Algo le falta a mi vida. Y en esta pregunta que va surgiendo es que veíamos también que Jesús tenía la receta para poder ir alcanzando esta vida plena, esta vida completa. Por cierto que de la mano de él. Entonces, con ese preámbulo, con ese recuento de la clase pasada, te quiero invitar a que podamos avanzar hoy día con nuestro objetivo. Hoy día vamos a ejemplificar ya estas leyes del reino, estas bienaventuranzas que vamos a ir conociendo. Te cuento sí que esta clase va a estar dividida en dos, o este tema, mejor dicho, este tema de la ejemplificación de las bienaventuranzas va a estar dividido en dos clases. Eso es muy importante, porque probablemente hoy día no alcancemos a verlas completas, ya que tenemos que avanzar con un concepto muy importante que tiene que ver con el final de este objetivo, que dice ejemplificar cada una de las bienaventuranzas, las cuales nos prometen alcanzar el reino de Dios. Entonces es súper importante, antes de preguntarnos por las bienaventuranzas, es, bueno, ¿cuál es esa promesa? ¿Cuál es ese reino del que Jesús habla? Y es por eso que yo he tomado la decisión de poder dividir este contenido de la enumeración de las bienaventuranzas en dos clases. La primera, para explicar
qué es una bienaventuranza y explicar en qué consiste, a grosso modo, porque ojo con esto, el reino de Dios es un tema y es una amplitud tremenda que abarca el concepto. Así que yo hoy día te invito a que podamos focalizarnos en este reino de Dios. ¿Ya? Así que yo dejo este objetivo de la clase ahí, pero considero que, que va a ser tomado para las dos clases que vamos a tener. La pregunta surge automáticamente. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué hemos escuchado del reino de Dios? Algunos dirán el cielo, y cuando se imaginan el cielo, se imaginan los angelitos, todos vestidos de blanco, probablemente, saltando entre las nubes, o alguna persona sin problemas, sin dolor, sin deudas. Quizás son caricaturas o son imágenes muy infantiles del reino de Dios. Pero yo te invito a que te preguntes un par de segunditos. Cuando Jesús habla del reino de Dios, ¿a qué se refiere? Cuando tú te preguntas, cristiano, un joven que se está acercando a Dios, o una persona que se está recién identificando con la fe, a qué se le llama reino de Dios? En la Biblia, en la palabra de Dios escrita, encontramos muchas predicaciones de Jesús, muchísimos momentos donde Jesús predica sobre el reino y predica de manera muy didáctica, muy especial, que son las parábolas. Las parábolas son historias, digamos, que comprenden un episodio de la vida cotidiana, que vienen a relatar a través de episodios y ejemplos comunes y cotidianos para quien la escucha, una enseñanza profunda, una enseñanza moral profunda y con finales pero extraordinarios. Entonces Jesús viene a decirnos cosas muy complejas, muy profundas, de manera muy simple. ¿Ocupando qué? Ocupando las parábolas, que son modos, son historias cotidianas con una enseñanza profunda. Y ya te digo, con finales, pero maravillosos. Y tú te preguntarás, bueno, ¿qué tiene que ver todos estos dibujos, todas estas imágenes con el reino de Dios? Bueno, algunas de las palabras que Jesús utiliza justamente son estas. Por ejemplo, que el reino de Dios se parece a una semilla. El reino de Dios es como una gran perla preciosa. El reino de Dios se parece a un hombre que salió a sembrar. El reino de Dios también decía Jesús que se parecía a la levadura en la masa. El reino de Dios se parecía, por ejemplo, a un gran tesoro. El reino de Dios se parecía a 10 jóvenes que esperaban al novio. El reino de Dios, decía Jesús también, que se parecía al trigo y la cizaña, a una cosecha, a un gran banquete, a un hombre que tenía 2 hijos, a un hombre que llamó a trabajar a algunos hombres a su viña también. Si tú te fijas, hay muchísimos textos y relatos donde Jesús habla del reino de Dios. Por cierto que no vamos a entrar en ninguno de estos porque son todos complementarios. De hecho, el concepto de reino de Dios eh, es un concepto que no es exclusivo, digamos, de una u otra cosa, sino más bien habla de algunas contradicciones maravillosas en el relato. Por ejemplo, Jesús dice que el reino de Dios vendrá en alguna parte. Y después dice en otra parte que el reino de Dios está entre ustedes. Cuando Jesús predica por primera vez, dice él, el reino de Dios ya está entre ustedes. Y en otra parte dice, el reino de Dios será. Y ahí como que uno le dan ganas de decirle, bueno Jesús, ponte de acuerdo de qué se trata. Y es porque justamente el reino de Dios es tan amplio que tiene distintas maneras de comprenderlo. Por ejemplo, también podemos decir que el reino de Dios está en medio nuestro y está dentro de cada uno de nosotros. El reino de Dios uno automáticamente lo asocia como a un lugar, como a un estado, como a un gobierno. Bueno, imagínate cómo sería Dios gobernante, cómo sería Dios rey. Y para eso tienes que preguntarte, bueno, ¿cómo es Dios? Y lo esencial de Dios, por esencia divina, es que Dios es amor. En el capítulo 4, versículo 8 de la primera carta de Juan, dice que quien no conoce el amor no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces imagínate que si Dios es gobernante, si Dios reina, tenemos que saber cómo es ese gobernante. Y lo esencial de Dios es que es amor. Entonces el reino de Dios
Está entre nosotros, claro, porque el amor ya está entre nosotros, pero no es algo metafórico, sino que Dios realmente va a gobernar. Dios va a gobernar. Pero sabemos que en este mundo, o que por lo menos este mundo ya sabemos que no es el reino de Dios, porque si Dios gobernara aquí, no pasaría todo lo que pasa, guerras, injusticias, crímenes, pobreza, miseria, enfermedades. El reino de Dios va a ser, se va a consolidar, pero ya partió. El reino de Dios parte con la llegada de Jesucristo. Jesús anuncia justamente la llegada del reino, porque Jesús viene a gobernar, pero para gobernar, recuerda que a lo que vino Jesús fue a establecer un orden aquí. Vino a vencer la muerte. Vino a vencer la muerte. Jesús vino a este mundo a vencer el pecado y la muerte. Y por cierto, al demonio, que no es una figura metafórica, el demonio es una realidad, es una realidad. Entonces, Jesús viene a anunciar este reino de Dios y viene a su vez a instalarlo en este mundo. Y empieza a germinar y a crecer como una semilla, empieza a germinar, empieza a dar consistencia y a crecer de a poquito como la levadura en la masa. Jesús viene a implantar esa semilla como el gran sembrador y nos quiere invitar justamente a este gran festín, esta gran fiesta, esperándolo pacientemente como estas 10 jóvenes y reconociendo que no hay nada más hermoso, más precioso que vivir en el reino de Dios, e instalarlo y construirlo junto con Él en este mundo. Por eso es que nos llama a trabajar, por eso es que como sus hijos nos dice, bueno, vamos adelante porque yo vine, pero vine a anunciártelo a ti para que tú lo hagas crecer. Entonces el reino de Dios, podemos decir también que es una persona, es Jesús mismo, es Jesús mismo. ¿Qué es el reino de Dios? Es Jesús. Si tú te preguntaras, bueno, ¿cómo puedo saber cómo es el reino de Dios? Mira a Jesús, conoce a Jesús. Jesús es amor, es paz, es solidaridad, es perdón, es gracia, es alegría, es amistad. ¿Qué no es Jesús? Jesús no es violencia, Jesús no es injusticia, Jesús es entrega. ¿Quieres saber cómo es el reino de Dios? Conoce a Jesús, conoce a Jesús. ¿Cuándo se va a consolidar este reino de Dios? Bueno, cuando Él lo prometió, es cuando estuvo aquí presente y dijo que Él va a venir una segunda y definitiva vez y va a instalar el reino de Dios en la tierra, va a consolidar lo que Él ya trajo con su vida en este mundo. ¿Y quiénes están llamados entonces a poder ir instalando la estructura del reino de Dios en el mundo? Bueno, tú y yo. ¿Y cómo? Siendo otro Jesús en este mundo. Sembrando la semilla, invitando a encontrar el tesoro, invitando a trabajar por el reino, estando atentos y expectantes, creciendo como la gran levadura en la masa, silenciosa, pero muy efectiva. Entonces yo te invito a que te preguntes en el fondo, bueno, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es vivir en Cristo, vivir en Cristo. ¿Y qué significa eso? Vivir lo que Cristo te pide vivir, amar, confiar, entregarte, ser solidario. Y tú me dirás, pero profe, oiga, lo que pasa es que en este mundo no les va muy bien a los que se portan así, a los honestos, a los respetuosos, a los responsables, a los que aman, a los que son fieles, a los que confían, no les va muy bien. Bueno, porque este mundo no es el reino de Dios. Sin embargo, no es una batalla perdida, porque contamos con la promesa de Jesús. Contamos con la promesa de Jesús. Y es por eso que en un momento de la historia, de la vida pública de Jesús, él estando con sus discípulos, en un espacio, en un lugar específico, mira y ve una muchedumbre, ve una multitud tremenda. Se siente en un monte y desde ahí empieza a hablar. El Evangelio nos dice
que Jesús subió al monte, se sentó y dirigiéndose a sus discípulos, proclamó las bienaventuranzas. El mensaje estaba dirigido a sus discípulos, pero también a todos los que estaban ahí. Es decir, a toda la humanidad simbolizada en toda esa gente. A toda la humanidad simbolizada en toda esa gente. Y fíjate lo particular de esto, que Jesús se sentó en un monte. Así como anteriormente en el pueblo de Israel, muchísimos años antes de Jesús, con Moisés, ¿no es cierto? Dios lleva a este pueblo de Israel y hace subir a Moisés al monte Sinaí para entregarle los 10 mandamientos, la ley de Dios para este pueblo de Israel, muchísimos años antes. Entonces, estos mandamientos venían a decirle a Israel, al pueblo de Dios, todo lo que tenían que hacer para poder seguir siendo y seguir teniendo la estructura y el orden de un pueblo de Dios, del pueblo escogido. No matar, no mentir, no robar, no, 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 no. Jesús viene a este mundo y muchos de los hombres de ese tiempo de Jesús vienen a decirles que tú quieres cambiar la ley, tú quieres cambiar la ley de Dios. Y Jesús dice, no, no quiero cambiar la ley, yo quiero darle su real sentido. Jesús no le cambia ni un punto ni una coma a la ley de Dios, sino que viene a enseñarnos cómo vivirla, cómo vivirla. Entonces uno podría decir que con esta semejanza de que cuando Dios hace subir a Moisés para entregarle la ley y entregársela a su vez al pueblo, Jesús viene a decirnos ahora que esta es una nueva manera, nuevo modo de vivir. Podríamos decir que son las leyes del reino de Dios, porque están cada una de las bienaventuranzas vinculadas al reino de Dios. Entonces, este sermón de la montaña del que hablamos nosotros viene a decirnos que hay un modo, hay una manera especial de la cual Dios nos invita a vivir. Ya no solamente no matando, no mintiendo y no robando, como el joven rico, acuérdate, yo no le hago mal a nadie, yo no he matado a nadie. Bueno, pero te pido un mayor esfuerzo, te pido un mayor sacrificio. Ya no te conformes con no matar, no mentir, no robar, no, 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 no. Ahora te pregunto, si eso muy bien no lo haces, ¿pero qué más haces? ¿O te quedas solo ahí? Jesús viene a decirle justamente a esas personas que no se contentan simplemente con cumplir, sino que buscan un poquito más allá, viene a decirles bienaventurados, viene a decirles felices, viene a liberar justamente con esta ley del reino. La bienaventuranza, bueno, cada bienaventuranza está compuesta de 3 partes. La primera es justamente la declaración de bienaventurados o felices. Tú puedes encontrar en distintas Biblias la traducción bienaventurados o felices, que se considera para su efecto lo mismo, bienaventurado o feliz. Después de esta declaración de bienaventurado o feliz, se menciona la situación por la cual es bienaventurado o feliz. Y además termina con el por qué. Termina en el fondo diciéndote por qué vas a ser feliz. Por ejemplo, bienaventurados, felices, ¿no es cierto? Los limpios de corazón. ¿Y por qué van a ser bienaventurados? Porque ellos verán a Dios. La estructura de la bienaventuranza tiene estos 3 elementos. Te declaran como bienaventurado, te dicen por qué eres bienaventurado, ¿no es cierto? La acción que tú estás desarrollando y en el fondo la consecuencia positiva de eso que estás haciendo. Tú verás a Dios. ¿Por qué? Porque eres limpio de corazón. Entonces soy bienaventurado. ¿Te fijas el orden? Soy feliz, soy bienaventurado, tengo mi corazón limpio y por eso voy a lograr ver y encontrarme cara a cara con Dios. La palabra bienaventuranza viene del griego, estuvimos buscando por ahí, y tiene que ver con aquella persona que es declarada en gracia, que está en condición de amistad, de cercanía plena con Dios. La gracia de Dios no es lo que hace que los angelitos se rían. No, no es que Dios sea gracioso. La gracia de Dios es la presencia directa y acción directa de Dios en mi vida. Es la amistad plena con Dios. Que la única manera de separar esa amistad es el pecado.
Cuando yo peco, cuando yo me mando alguna embarrada, cuando yo cometo algún pecado, esa amistad desde mi posición se va alejando. Dios nunca se aleja porque Dios siempre me quiere abrazar, reconocer y aceptar. Pero cuando yo peco, yo me alejo. Entonces, cuando hablamos de los bienaventurados o de los felices, hablamos de los que están en plenitud, en gracia de Dios. Y de hecho, te doy un datito importante. Antes de las bienaventuranzas, antes de que Jesús naciera en el vientre de María, justamente a María ya la habían llamado bienaventurada y feliz. En su canto maravilloso, que es el Magnificat. Desde ahora las naciones me llamarán feliz, me llamarán bienaventurada. Por eso es que a María se le llama la llena de gracia, porque el ángel le dijo, alégrate llena de gracia. Es decir, no había ningún pecado que obstaculizara esa relación, ese vínculo con Dios. Bueno, paréntesis, volvemos al punto. Entonces las bienaventuranzas son estas leyes del reino que tienen una estructura. Jesús las describe de una manera muy particular. Te dice que eres feliz, te dice por qué te llama así y además te da una promesa, te da una certeza. Y cuando Jesús promete, claramente que lo cumple. Entonces, si volvemos al ejemplo atrás, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Eres feliz por lo que estás haciendo y por eso que estás haciendo, mira lo que yo te digo. Entonces las bienaventuranzas, como digo, son llamadas las leyes del reino. No vienen a quitar los 10 mandamientos, no, vienen a decir, bueno, si ya los cumples, como le dijo el joven rico, bueno, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? Yo te quiero compartir en este momento un video, un pequeño video que quiero sumar a este momento. Hoy, como te dije, no vamos a leer las bienaventuranzas, pero sí vamos a tener una aproximación a cada una de ellas. Con lo siguiente, si me das un momentito, podemos continuar. Felices, felices aquellos los que puro corazón, los que cada mañana te sonríen con pasión, te dicen mirándote con gusto, tenga usted un día hermoso, más amable, más dichoso. Felices, los de limpio saber de envidia, los que nunca los que aquí vemos una manera de expresar que encontró este artista de la bienaventuranza, el mensaje de Jesús. Los que buscan verdad
Los que dicen hermano, o no me sabes decir, los que saben que se ha pegado a nuestros pies, que conocen la pena. Maravillosa canción, muy bonita, muy bonita. Casa libre. Con esa imagen de esta representación artística de Jesús, de esta película, eh, yo te quiero justamente invitar a preguntarte, bueno, estamos llamados a más. Jesús nos invita no solamente a no matar, no mentir, no robar y cumplir los mandamientos. De hecho, están inscritos en el alma de cada uno. Jesús nos invita a más. Y si te fijaste, las bienaventuranzas siempre están enfocadas a aquellas personas que están dando más de sí mismo para los demás. Y es por eso que Jesús les promete, felices, en gracia, bienaventurados. Yo te quiero invitar entonces a poder terminar esta clase preguntándote esta invitación, de acuerdo a lo trabajado en clase hoy día. Reflexiona con las siguientes preguntas. ¿Qué es el reino de Dios? Yo hoy día claramente que no te abarqué todo lo que significa, solamente te di algunas ideas. Pero ahora tú, de acuerdo a lo que escuchaste hoy día, ¿qué es el reino de Dios? ¿Cómo lo podrías explicar con tus palabras? Y la otra, ¿por qué las bienaventuranzas son llamadas las leyes del reino? ¿Qué vinculación tienen esta declaración de bienaventuranzas con el reino de Dios? ¿Cómo se relacionan? Te dejo esa invitación a que puedas reflexionar y no olvides, puedes enviarme esto con tus dudas u opiniones a mi correo institucional fosoria@cmsh.marista.cl con tu nombre, con tu curso y con la fecha. Y no lo olvides, quédate en tu casa y pon a tu familia en las manos de Dios. Un abrazo. Bendiciones.